de lo que va a ser el lanzamiento de esta campaña por el sí. Y a propósito está con nosotros José Olivera, justamente de la Comisión por el sí, campaña que se va a estar lanzando el próximo sábado 23 de octubre, ¿verdad? Sí, efectivamente. Creemos que claramente el proceso de validación de firmas en la Corte confirma algo que todos sabemos: va a haber un referéndum, una consulta popular de carácter obligatorio. El propio gobierno ya ha lanzado la campaña en defensa de la ley de urgente consideración. En este sentido, la Comisión entiende entonces oportuno comenzar con este proceso de campaña hacia la instancia de consulta popular obligatoria, donde hoy decimos claramente la LUC no es Uruguay en términos de lo que esta modifica, que no tiene nada que ver con respecto a lo que ha sido la construcción histórica del pueblo uruguayo en términos de democracia, en términos de derechos, de participación ciudadana, y sobre todo entendiendo que hay un proceso de transición, donde para anular los 135 artículos tendremos que pasar del no al voto por el sí, porque esa es la propuesta que se va a estar en definitiva llevando a cabo en el referéndum en la consulta obligatoria. Es decir, quienes estamos a favor de la anulación de estos 135 artículos vamos a tener que votar por el sí. Por eso decimos claramente que aquí hay una transición donde reflejamos que varios aspectos de los que están contenidos en los 135 artículos que queremos anular no tienen que ver con las construcciones históricas que el Uruguay ha ido generando a lo largo de su proceso como país, como nación, y que en esa transición vamos a pasar de esa negativa a un voto por el sí en el referéndum. ¿Se debió acelerar esa transición, teniendo en cuenta lo que usted señala, que el gobierno ya está en campaña y que prácticamente está confirmado justamente el referéndum? Hay varios aspectos a considerar por parte de la Comisión. Primero, el gran empuje que hay a nivel territorial de las distintas comisiones departamentales, locales, regionales, que han continuado el trabajo incluso post 8 de julio. Es decir, aquí la campaña no se detuvo, hay una iniciativa que está llevando adelante un conjunto de actividades muy importantes. El segundo hecho es que avanzado el proceso, ya casi más del 50% de las firmas verificadas por la Corte, bueno, va ganando terreno la certeza de la existencia de la consulta obligatoria, y obviamente una campaña que va a tener muy poco margen en términos de tiempo, donde uno prevé en principio a mediados de marzo la posibilidad del referéndum, con la situación de tener un enero y en febrero en el medio, que también limitan en algún sentido algunas acciones en términos de campaña. ¿Es un plebiscito del gobierno? Así lo plantean desde el oficialismo. No, el oficialismo reduce el problema porque tiene la dificultad para explicar por qué esta es una ley justa, buena y popular, como dijera el presidente de la República. Aquí no hay ni un plebiscito del gobierno, ni es una elección de medio término. Esto es un debate ciudadano, democrático, donde lo que está en juego es la visión de qué proyecto de país quiere la sociedad uruguaya. Y esta iniciativa ciudadana, que es amplia, que es plural, que incorpora un conjunto importante de organizaciones sociales, también político y partidarias, porque no solamente se reduce a una fuerza política, tiene que ver con colocar en el seno de la sociedad un debate de futuro, de qué sociedad queremos construir, que va mucho más allá del gobierno de turno. ¿Se vienen meses de protestas sindicales, sociales y demás? Bueno, yo creo que hay una realidad que está hoy rompiendo los ojos. Desapareciendo la pandemia y la situación sanitaria como principal preocupación, aflora la falta de trabajo, la pérdida del poder de compra de los salarios, las jubilaciones y las pensiones. Se están notando los recortes presupuestales en distintas áreas del Estado, particularmente en educación y salud. Tenemos todo el tema del desmantelamiento de las empresas públicas, el proceso constante de aumento de precios, no solamente de combustibles, sino también de productos básicos que integran la canasta básica familiar, que está repercutiendo en la vida de la sociedad. Creemos que esto va generando unas condiciones para que a nivel social se vayan conjuntando un número importante de fuerzas sociales para reclamar soluciones inmediatas a esta situación que está planteada, y que el gobierno, de alguna medida, aprovechándose por el tema sanitario, había generado las condiciones de instalar un relato que lo hacía invisible. Hoy la realidad comienza a romper los ojos de buena parte de nuestra sociedad y se va a manifestar en términos de movilización, sin lugar a dudas. ¿Cómo se prepara el PIT-CNT para el próximo Congreso del mes de noviembre? Bueno, venimos trabajando intensamente. Obviamente que este es un congreso que tiene una importancia estratégica, no solamente por los temas de la coyuntura, sino también por los términos de los temas de mediano y largo plazo, con un congreso que, además de discutir programa y estrategia, tiene que renovar la dirección del propio movimiento sindical. Característico a lo que ha sido rica historia del movimiento sindical uruguayo, se viene trabajando en distintos ámbitos, debatiendo desde asambleas de fábricas, debatiendo en la construcción de consensos, que es un tema muy importante y una práctica constante dentro del movimiento sindical, para que en esa síntesis, que son esos 3 días de congreso, podamos salir con un programa claro, con una estrategia clara y también con una dirección que la lleve a cabo. Olivera, acaba de hablar el ministro de Educación y Cultura, dijo que FENAPES es parte del problema, no la solución. Lo único que eligen es hacer paro debido al paro que anunciaron para el próximo 28 de octubre. Yo creo que el ministro de Educación está despeinado a pesar de que no tiene pelo.
Hace mucho rato que el ministro de Educación no sabe cómo defender los intereses corporativos privados, particularmente del capital privado, del cual es un funcionario. Entonces, yo creo que hay comentarios que vienen de algunos actores del gobierno que no contribuyen en nada a generar las condiciones de un diálogo que permita encontrar soluciones a los problemas que hoy tiene la educación. El ministro tendría que hacerse cargo de los 56 millones de recortes en la ANEP, por ejemplo, que tuvimos este año. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay limitaciones en la alimentación escolar. El ministro tendría que hacerse cargo porque hay hoy mayor cantidad de estudiantes por grupos y hay docentes sin trabajo. Esas son las cosas que el ministro tendría que responder, aunque obviamente no debiera intervenir directamente porque estamos hablando en este caso de la ANEP, que es un ente autónomo, donde el ministro no debería tener injerencia más allá de su pretensión de ser el que maneja la perilla del mercado educativo, que es para esto que, entre otras cosas, en la LUC se introdujeron los cambios en el gobierno de la educación. ¿Y cómo manejan el relacionamiento con la sociedad? Porque gran parte de la ciudadanía se queja de los paros en la educación. Gran parte de la ciudadanía está evidenciando los recortes presupuestales en la vida de la sociedad uruguaya. Mire, cuando la ciudadanía va a un centro educativo y los directores le dicen que no le pueden dar de comer porque la administración no previó las partidas de alimentación para las experiencias de tiempo completo, o cuando la ciudadanía va a una policlínica y se encuentra con que no tiene remedio, esa es la mejor forma de vincularse con la gente y la realidad cotidiana que la circunda. Para el PIT-CNT, ¿cómo es el análisis que hacen del tema portuario, que ahora de vuelta se complica? Bueno, este es un tema que va a ingresar sin lugar a dudas mañana a tratamiento del Secretariado Ejecutivo. Nosotros teníamos la perspectiva y la expectativa de que se había llegado o acercado a un acuerdo. Lamentablemente esto no fue así. Estamos aguardando incluso algunas resoluciones del propio Supra que en la jornada de mañana en el marco de la reunión del Secretariado se va a analizar. ¿Podría haber medidas a nivel nacional más allá del Supra eventualmente? No queremos aventurar desde el principio ningún elemento que pueda ir en esa dirección. Sí está claro que es un tema que preocupa y ocupa el movimiento sindical, por lo tanto mañana va a ser una jornada clave a partir del informe que en el Secretario Ejecutivo del PIT-CNT coloquen los compañeros del Supra. Le vuelvo al tema del paro. Por ahora es de FENAPES. ¿Se pueden sumar otros gremios del sistema educativo? Mire, aparte del desmantelamiento de recorte presupuestal que estamos viendo en la educación y particularmente en la ANEP, lo que estamos viendo es la reinstalación de una lógica con una gran opacidad, con una gran discrecionalidad que va a fomentar sin lugar a duda unas prácticas que creíamos superadas y desaparecidas en el sistema educativo, que era el clientelismo y el amiguismo a la hora de asignar los cargos docentes. Venimos recién de una instancia en el Ministerio de Trabajo con los compañeros de intermedio de formación docente, donde parte de esto se está discutiendo. Lo mismo pasa en secundaria. Nosotros creemos que hay ciertas prácticas que se tenían en los 90 particularmente, que involucraba a muchos de los actores que están hoy al frente de la educación, que se intentan reinstalar. Esto es lesivo, no solamente del derecho de los trabajadores, sino también del derecho de los estudiantes de tener a los docentes elegidos o así, llegando a los cargos en forma clara y transparente. Esto hoy, lamentablemente, es parte del problema que tenemos instalado en el sistema educativo. Gracias, José. Gracias, José. Bien. Un amigo,